¿Sí la están viendo? Sí, señor. Perfectamente. Listo. Bueno. Bien, en estos 45 minutos más o menos, 50 minutos de charla, la idea es que miremos, entre otras cosas, cuáles son las características del cambio climático y de qué manera estas han influido en diversas formas sobre las condiciones humanas, pero en especial poder de una u otra manera solucionar algunos de los conceptos y de las creencias que muchas veces o de manera frecuente la gente no tiene muy bien entendido. Entonces vamos a ver un poco las causas y las consecuencias de ese cambio climático. Son 6 temas los que vamos a abordar. No estoy seguro si está cambiando la página o no. Profe, estamos en la primera, ¿No? conociendo nuestras regiones. Vamos a ver. Ahí ya. Sí, señor. Bien, entonces son 6 temas que vamos a abordar en estos 45 minutos más o menos: los elementos conceptuales, la radiación del Sol y la Tierra, los cambios climáticos que se han presentado en el pasado, el calentamiento global actual, las características del cambio climático y la relación con el cambio ambiental global. Entonces empecemos por esos conceptos. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es una variación del clima que se observa en periodos relativamente largos. ¿Qué es un periodo relativamente largo? En términos generales, la normal climática se establece alrededor de 30 años, cuando se establecen los promedios de lluvia, de temperatura, de viento, de humedad, de presión del aire durante 30 años, se puede hablar de clima, que es muy distinto a otro concepto que se le parece bastante, que es el estado del tiempo. El clima, por lo tanto, entonces, en la medida que va avanzando, las décadas y los siglos, puede ir cambiando. Y hay una serie de oscilaciones o de variaciones que vamos a ver más adelante que no necesariamente se les llama cambio climático. Los cambios climáticos en este orden de ideas, entonces, se han presentado, son normales en el planeta y, por supuesto, si hablamos de clima, estamos hablando de una gran cantidad de parámetros climáticos que lo ayudan a caracterizar. Frecuentemente se confunde el concepto de cambio climático con el de variabilidad climática. Como lo dice el concepto anterior, el cambio climático es a lo largo de mucho tiempo. La variabilidad climática se da en periodos mucho más pequeños de tiempo, como podrían ser meses o podrían ser años. Estos periodos relativamente cortos se pueden observar a nivel de meses o a nivel de estaciones o a nivel de los años. Por dar un ejemplo, desde el año pasado, desde el 2021, se viene presentando un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la Niña, que para el caso de la región andina colombiana y buena parte de los piedemontes que se dan hacia la Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico, implica un aumento en las lluvias. Y ese fenómeno de la Niña se ha permanecido hasta el mes de agosto, cuando ya ha empezado a debilitarse un poco, lo cual ha hecho que en buena parte del país, pero principalmente en la región andina, las lluvias hayan sido significativamente más altas que las de años anteriores. Esto sí se hace un acumulado, ¿no? Es decir, no en todas partes se presenta de la misma manera, de tal forma, pues, que eso no es necesariamente cambio climático, que se le llama variabilidad climática. El fenómeno opuesto a la Niña, por ejemplo, es el fenómeno del Niño, que en buena parte de la región andina colombiana, de la Orinoquia y de la región Caribe corresponde a condiciones de menor precipitación, condiciones secas, que también hacen parte de esa variabilidad climática. El clima, por lo tanto, no es estático. El clima es muy cambiante y esas condiciones cambiantes del clima hacen que si octubre, por ejemplo, es un mes lluvioso en muchas partes del país, de la región andina y de la región Caribe, por ejemplo, no todos los octubres llueve lo mismo. O, por ejemplo, junio, julio y agosto son meses secos en otras partes del país,
pues no siempre esos 3 meses van a ser igualmente secos. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es la variabilidad climática y el cambio climático. Por otro lado, para poder analizar uno o el otro, es decir, si hay variabilidad o si hay cambio climático, se habla de un concepto que es la anomalía climática. La anomalía es esa desviación o esa diferencia que hay entre el valor promedio de un parámetro, temperatura, precipitación, humedad del aire, y su comportamiento en un momento dado. Entonces, cuando hablamos de que la temperatura del planeta ha aumentado 1 o 2 grados centígrados, significa que ahí estamos hablando de una anomalía climática. Es esa diferencia. Por lo tanto, las anomalías climáticas también las podemos observar en los conceptos de variabilidad o de cambio climático, pues porque están relacionados con esas observaciones puntuales de un parámetro climático. Y vienen dos conceptos que son muy importantes y que es el calentamiento global y el efecto invernadero. Entonces, hay una secuencia y un orden que lo vamos a mirar en el transcurso de la presentación. Y ese orden arranca con algo que hoy en día conocemos como el reforzamiento del efecto invernadero. Ese reforzamiento del efecto invernadero, al cual me voy a referir más adelante, produce un calentamiento a nivel planetario. Ese calentamiento a nivel planetario hace que haya unos cambios en la energía que se encuentra en la atmósfera terrestre y esos cambios en la energía de la atmósfera generan cambios climáticos. Pero a su vez, el cambio climático afecta las diferentes formas como las sociedades, como nosotros nos relacionamos con el medio y el cambio climático produce un cambio ambiental. Entonces, en esa línea de tiempo, reforzamiento de efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático y cambio ambiental global, es donde nosotros nos encontramos. Y de hecho, ya no podemos hablar de ninguno de ellos como si se fuesen a presentar a futuro, sino que realmente se están desarrollando y se ha comprobado que en términos generales el calentamiento del planeta se viene dando desde mediados del siglo XIX, entre otras cosas impulsado por lo que en aquel tiempo se denominó la revolución industrial y que sabemos muy bien hoy en día que está asociado precisamente al aumento de los gases del efecto invernadero. Volviendo a los conceptos que vemos en la pantalla, tenemos que el calentamiento global pues significa, como su palabra lo dice, un aumento sistemático de la temperatura media del planeta. Y lo que se ha estimado a partir de modelos, pero también a partir de observaciones derivadas de estaciones climatológicas en todo el mundo, es que esa temperatura aumentó en aproximadamente 0,6 grados centígrados, más o menos 0,2 grados, hacia finales del siglo XIX, y que hacia finales del siglo XX y comienzos de este nuevo milenio, la temperatura había aumentado otros 0,2 a 0,3 grados centígrados. Es decir, que en los últimos 170 años aproximadamente, la temperatura media del planeta ha aumentado casi 1 grado centígrado. Para algunas personas se podrán decir, bueno, pues eso realmente no es tan significativo, pero recordemos que estamos hablando de la temperatura media de todo un planeta. Y para poder hablar de la temperatura media de todo un planeta, tenemos que medir la temperatura en la zona ecuatorial, en las zonas templadas, en las zonas polares, medirla de día y de noche, medirla en invierno y verano, medirla en épocas lluviosas y en épocas secas. Y eso significa una gran cantidad de energía. Entonces, el proceso realmente no es tan simple, sino que estamos hablando de que hay una gran cantidad de energía acumulada en este sentido. Por otro lado, el efecto invernadero es un efecto natural, es un fenómeno natural. Gracias a ese efecto invernadero que se produce en la atmósfera, es que la Tierra no pierde el calor durante las noches, porque si no ocurriría como se presenta en otros planetas que no tienen atmósfera, que durante el día la temperatura puede ser incluso superior a los 100 grados centígrados y durante la noche la temperatura puede descender casi llegando hasta el cero absoluto, menos 200, menos 150 grados centígrados. La atmósfera y eso que se llaman los gases de efecto invernadero, que los más famosos son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano principalmente, su función principal es mantener el calor, conservar el calor. Llega el calor del sol, como lo vamos a ver más adelante, pero que ese calor no se pierda tan rápidamente, sino que se conserve y de esa manera cuando el sol se oculta, ese calor se va perdiendo también durante la noche, pero eso evita que haya una descompensación en la temperatura que sea demasiado alta. Sin embargo,
ese fenómeno que es absolutamente natural y que es el que ha posibilitado la existencia de la vida en el planeta, hoy en día pues nos juega una mala pasada, no por la condición natural, sino más bien por lo que nosotros, las sociedades, hemos generado, que es aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, lo cual ha contribuido es que se presente un reforzamiento del efecto invernadero. Entonces el problema no es el efecto como tal, sino el reforzamiento del efecto invernadero, que está relacionado con el aporte que la sociedad occidental principalmente, pero también la sociedad moderna desde mediados del siglo XIX ha hecho frente a esa industrialización, y por eso, por ejemplo, como ustedes seguramente lo saben, el tema de los hidrocarburos pues es un aspecto sensible en este sentido, porque la combustión, una vez que se inventa el motor, la combustión es uno de los procesos que más dióxido de carbono emite a la atmósfera. Entonces, para poder comprender un poco más este tema energético, veamos este diagrama que ilustra un poco esa relación que hay entre la energía que viene del Sol y la energía que libera la Tierra. Inicialmente debería haber un equilibrio, es decir, un balance radiativo, lo que entra sale, como en cualquier sistema, y eso es lo que uno observa en esta figura, ¿no? Entran, por decir algo, 100 unidades de energía o un 100% de energía en el borde de la atmósfera, 31 se devuelven de manera directa en algo que se llama el albedo planetario. ¿Qué es el albedo planetario? Para simplificarlo, es la reflexión de la luz. ¿Sí? El albedo está relacionado con la reflexión de la luz. Por ejemplo, el hielo refleja mucha luz, la nieve refleja mucha luz, el concreto, las áreas desérticas reflejan mucha luz, y la luz es energía. De hecho, hay mayor concentración de energía en la luz que en las ondas de calor. La mayor energía que llega a la Tierra viene en ese rango o en esa banda que se le denomina luz o espectro visible, que es el que se descompone en varios colores. Y si vemos del lado derecho, hay otras 69 unidades, entonces 69 más 31 dan 100, pero esas 69 unidades corresponden a unos flujos de calor que de alguna manera la Tierra está consumiendo y está liberando. No obstante, esto que es teórico y que sería un balance perfecto, sería típico de un clima neutral, de un clima normal que no está en proceso de cambio. Ese proceso de cambio nos puede llevar vía calentamiento global o vía enfriamiento global. Y en el caso del enfriamiento global, el ejemplo que podemos tener en este sentido son las glaciaciones. Ya vamos a hablar un poco más de esas glaciaciones. Pero miremos algunos aspectos de esto que entra aquí. No nos vamos a detener demasiado en los números, pero quiero que ustedes noten un poco que tenemos este número 100 en la parte superior, supongamos que son 100 unidades o 100% de energía, y en la parte inferior tenemos un número que es el 48, es decir, la atmósfera está filtrando casi la mitad de la radiación de la energía que proviene del Sol. Esto es absolutamente indispensable para conservar la vida. Si la atmósfera no filtrase esa proporción de energía, pues tampoco habría vida en nuestro planeta. Y como les explicaba anteriormente, el albedo planetario es la reflexión de la luz. Les había dicho que el hielo, la nieve, las construcciones, los desiertos reflejan una buena parte de la luz, pero por ejemplo los océanos, los bosques, principalmente retienen buena parte de esa luz. Es decir, el albedo es muy alto en la nieve y en el hielo, pero es muy bajo en los cuerpos de agua y en los bosques. Y esto pues hace pues que haya también un balance en ese sentido. Por lo tanto, por decir de alguna manera, el aumento en las áreas de las ciudades contribuye a aumentar también el albedo de esas ciudades. Algunos dirían, bueno, pues bueno, porque se está emitiendo buena parte de calor. Sí, pero las ciudades también se están calentando producto de la misma superficie en concreto que hay. Si nos pasamos del lado derecho, la Tierra, como la superficie de la Tierra está calentada por la radiación que llega del Sol, entonces la Tierra lo que hace es recoger en un ratico esa energía y luego la emite, no la refleja. Una cosa es reflexión, que es la luz, y el calor lo retiene un poco y lo emite. Miren la parte inferior donde hay una gran cantidad de energía saliendo, 113 unidades, pero de esas 113 unidades se devuelven 97.
Y a eso en el gráfico aparece el nombre de radiación de retorno de las nubes y de la atmósfera. Ese fragmento, ese pedacito que hay ahí en la parte inferior izquierda de esa porción del gráfico es lo que se denomina el efecto invernadero, ¿sí? Ese es el efecto invernadero, la posibilidad de mantener calor en la atmósfera gracias a la existencia de esos gases de efecto invernadero que permiten que no se libere todos los días todo. Ahora, no se conserva todo el calor porque de ser así, entonces cada día estaríamos aumentando significativamente la temperatura y hace rato nos habríamos cocinado en nuestra misma atmósfera. Hay unas maneras de liberar ese calor y esas maneras de liberar el calor en este gráfico se les llama flujos de calor turbulento. En lenguaje cristiano, ¿qué es eso? Son los ciclones, los huracanes, los tifones, los tornados, las trombas, las tormentas. Todos esos fenómenos son una forma natural que tiene el planeta de refrigerarse. Así como nosotros los seres humanos, una forma para refrigerarnos es sudar. ¿Sí? El sudor lo que hace es mantener la temperatura del cuerpo para que no se eleve demasiado. Pues el planeta lo que hace es consumir la energía formando ese tipo de fenómenos. Para que llueva, se requiere una gran cantidad de energía que normalmente llega por la mañana, hace que buena parte de ese aire ascienda, conduzca mucha humedad y forme las nubes. Entonces las nubes, que realmente son cúmulos de una gran cantidad de miles de millones de goticas de agua, son el resultado de la combinación o del consumo de energía que hay en el planeta. Entonces quedémonos en esa partecita del efecto invernadero y miremos un poco a qué se refiere esta situación. En primera instancia llega la luz y la radiación en general. La luz es una partecita de ese paquete radiativo. Llega a la Tierra y cuando llega a la Tierra, una parte de esa energía es reflejada y otra parte es reemitida desde el planeta, ¿sí? Esa parte reflejada o reemitida del planeta, una porción sale hacia el espacio exterior. Este es un flash, pero se me... Alguna parte sale al espacio exterior, es liberada, como lo veíamos en los esquemas, y otra parte es absorbida y reemitida hacia la superficie, es decir, se mantiene una parte de ese calor en la atmósfera y es lo que, como les dije al principio, evita que tengamos un enfriamiento significativo, no solamente en la noche, sino, por ejemplo, en los inviernos de las latitudes medias. Claro, en los inviernos la temperatura baja significativamente, pero podría bajar aún más de no ser por los procesos de efecto invernadero. Ahora veamos los cambios climáticos del pasado. El cambio climático, si bien nos está afectando ahora, ha sido una característica del planeta desde el momento en que la atmósfera se empezó a conformar aproximadamente hace unos 135, 150 millones de años, a conformar de la manera como está hoy en día, ¿no? Y esos cambios climáticos, como les dije anteriormente, pueden ser relacionados con un enfriamiento del planeta o relacionados con un calentamiento del planeta. Cuando es un enfriamiento del planeta, se les denomina glaciaciones. Estos tres gráficos que nosotros vemos en esta parte corresponden al comportamiento de la temperatura en varios periodos. El gráfico superior es el último 1 millón de años. Y si ustedes se dan cuenta, hay una línea segmentada ahí que corresponde a la temperatura media actual del planeta, que es de 14 grados centígrados. Y eso nos está indicando es que pocas veces la temperatura ha estado por encima de la media actual y que muchas veces ha estado por debajo, lo cual quiere decir que han ocurrido glaciaciones. Y en la glaciación, al disminuir la temperatura, entonces eso conlleva a un aumento en la extensión de los hielos, tanto polares como de montaña, y a una disminución, por ejemplo, en la altura del nivel del mar, lo cual hace también que se disminuya la cantidad de humedad que hay en el aire. Las glaciaciones en general son secas.
y son muy largas, suelen durar entre 100 y 120.000 años. Mientras que entre glaciación y glaciación hay periodos, esas subidas que ustedes ven en ese primer gráfico de arriba, se les llama interglaciares. Esos interglaciares, la temperatura aumenta en periodos cortos de tiempo, 10, 12.000, 15.000 años, la temperatura aumenta y nosotros estamos justamente en el borde de ese interglaciar. Si nos vamos a la gráfica intermedia, hace aproximadamente 10, 11.000 años, la temperatura empezó a ascender significativamente y llegó el final de la última era glacial. Los seres humanos ya existíamos y, por supuesto, eso conllevó a nuevas formas en las cuales nosotros nos relacionamos con la naturaleza e incluso la temperatura hace unos 6.000 años era superior a la actual. Ha tenido fluctuaciones, por supuesto, esto no son líneas rectas, hay una serie de fluctuaciones y si nos vamos al gráfico inferior, ahí podemos ver los últimos 1.000 años, desde 1.000 años, año Dominic, hasta 2.000 años después de Cristo. E incluso podemos ver en la parte derecha de esa gráfica inferior que hay una pequeña edad de hielo. Esa pequeña edad de hielo se extendió más o menos entre el siglo XV y el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, lo cual contribuyó, por ejemplo, a un aumento en la cantidad de hielo que había en los glaciares, tanto de montaña como de las zonas polares. Pero a partir del siglo XIX empezó a aumentar sistemáticamente la temperatura, no solamente relacionados con un proceso natural, sino también, como lo dije anteriormente, con lo que los seres humanos hemos hecho en el planeta, particularmente desde la revolución industrial. De esa manera, si nos quedamos en el siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos también del siglo XXI, pues observamos que la temperatura estuvo más o menos por debajo, estuvo por debajo de la temperatura media actual, que hoy en día la temperatura es de 14 grados centígrados, como lo mencioné anteriormente, hasta comienzos de la década de los 40. Una vez que pasamos casi que esa mitad de la década de los 40, hubo una serie de variaciones en la temperatura a nivel global. Ustedes se dan cuenta que ahí hay unas barras rojas, hay unas barras azules, y se mantuvo así hasta finales de la década de los 70. Es decir, hubo unas oscilaciones. Podríamos decir que en esos 30 años el clima no tuvo mayores variaciones. Sin embargo, desde la década de los 80 ha empezado la temperatura a seguir ascendiendo y lo ha hecho a un ritmo bastante acelerado. Tanto así que hoy en día, por ejemplo, en 2020, ya entrada la tercera década de este milenio, o de este siglo, perdón, la temperatura ha ascendido alrededor, como lo decía anteriormente, 0,8 grados por encima de lo normal. Pero si no lo vemos por años, sino que lo que vemos por décadas, como lo muestra este gráfico, podemos establecer como 3 grupos, que ustedes ven ahí las barras azules, las verdes y las naranjas. Son 3 grupos que identifican cómo era el comportamiento de la temperatura desde 1880 hasta 1930, en el caso de las barras azules, por debajo de la temperatura media actual. Luego las barras verdes, que son décadas, las temperaturas medias de esas décadas, desde 1930 a 1980, la temperatura ascendió, sí, pero eso estuvo más o menos estable, y a partir de los 80, de manera sistemática, la temperatura ha ido aumentando, hasta ahí vemos datos hasta el 2010, en aproximadamente 0,5 grados centígrados en promedio por década. Perdón, en promedio desde 1980 que se hace esta medición. Eso significa que el planeta en sí no solamente se está calentando, sino que lo está haciendo de manera constante y muy acelerada. En este mapa, que corresponde a las anomalías de temperatura de las cuales hablaba hace un rato, se compara la temperatura media que hasta el momento llevamos en el 2022 con la temperatura media del planeta. Y lo que ustedes pueden observar es que en las zonas rojas la temperatura media hasta el 2022 es más alta y en las zonas azules la temperatura media es más baja. Las zonas blancas es donde la temperatura más o menos se mantiene igual que el promedio de esas regiones. Lo que es evidente aquí es que, por ejemplo, los continentes del norte se están calentando mucho más que los continentes del sur.
En Norteamérica, Canadá y buena parte de Estados Unidos se está calentando bastante. En Europa, todo lo que es Europa occidental, pero también buena parte de Rusia hacia el occidente, igual que los mismos Himalayas y las llanuras de China, tienen una mayor temperatura en comparación con la temperatura media. Y lo que nos muestra esto, y lo vamos a ver más adelante, es que esa temperatura pues ese aumento de temperatura se está concentrando en ciertas partes más que en otras. Si ya no lo vemos a nivel de este último año, sino de los últimos 5 años, perdón, desde el 2017 al 2021, las anomalías de temperatura nos muestran es que hay una gran diferencia aquí entre los continentes, los océanos y también las diferentes latitudes. Como es evidente, desde el círculo polar ártico hacia el norte, la temperatura ha aumentado casi 1.7 grados centígrados en estos últimos 5 años. En la escala está en grados Fahrenheit, dice 4 grados Fahrenheit, que esos 4 grados centígrados Fahrenheit corresponden más o menos a ese valor de 1.7 grados centígrados y 2 grados Fahrenheit corresponden más o menos a 0.9 grados centígrados. ¿Qué se está calentando más? De ahí podemos observar el Polo Norte, el Círculo Polar Ártico, Alaska, buena parte de Europa, o casi toda Europa, Arabia, entre otras. Esa zona de mayor temperatura ocupa también casi toda Rusia, Mongolia y una parte de China. Y hacia el sur, la parte más norte de la Antártida, que da digamos que se queda cerca de Sudamérica, se ha ido calentando. El resto del planeta, la temperatura ha estado aumentando también. Ese amarillo significa que ha habido un aumento y sobresale por ese aumento, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, Brasil, buena parte de la Amazonia oriental suramericana, lo que es el occidente del Sahara, la península ibérica, una parte del Caribe y también de la costa atlántica de Canadá y Estados Unidos. Y las únicas partes donde vemos una temperatura inferior a la actual se concentran en algunos sectores de la Antártida y del Océano Atlántico Norte entre Europa y Norteamérica. De resto, en el planeta, en términos generales, la temperatura está aumentando. Nos indica esto también es que la temperatura entonces asociada a ese calentamiento global no aumenta de manera equilibrada o igual en todas partes. En este gráfico, ustedes miren las líneas negras y esas líneas negras nos están indicando variaciones, por ejemplo, de 1 grado centígrado para Norteamérica, Europa y Asia en el siglo XX, ¿sí? Todo lo que es desde 1900 hasta el año 2000. Esos continentes aumentaron en promedio la temperatura en el siglo XX 1 grado centígrado, mientras que en África, Suramérica y Australia, Oceanía, la temperatura aumentó en aproximadamente 0,5 grados centígrados. ¿Por qué la diferencia en tan grande? Porque estamos hablando de que aumentó la mitad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, porque el hemisferio norte es mucho más continental. La Tierra se calienta mucho más rápido, aunque también se enfría mucho más rápido. Y como el hemisferio norte es mucho más continental, la mayor parte de las tierras continentales en el planeta están distribuidas o concentradas más hacia el norte, se calienta mucho más, mientras que hacia el hemisferio sur hay una dominancia oceánica. El agua es un catalizador muy importante del calor. Logra conservar el calor, pero también logra que ni se caliente demasiado ni que se enfríe demasiado. Entonces, esa presencia tan vasta del Océano Atlántico, Índico y Pacífico hacia el hemisferio sur, sin hablar pues de toda la parte del círculo polar antártico, regulan un poco más la temperatura. Sin embargo, nosotros en Colombia no podemos gritar triunfalmente porque estamos en una zona ecuatorial y la zona ecuatorial es supremamente inestable desde el punto de vista climático. Ahora bien, pasemos a las características de este cambio climático, a la quinta parte de esta charla. ¿Cuáles son las fuentes de ese cambio climático? Ya al principio les había dicho que
La línea de tiempo es reforzamiento, efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático y cambio ambiental global. Entonces, ese reforzamiento del efecto invernadero está asociado a una mayor emisión de los gases de efecto invernadero y entre ellos, cerca del 60% de esos gases de efecto invernadero han sido o corresponden a emisiones derivadas del consumo de combustibles fósiles. Esa zona naranja, bueno, no sé qué colores, como naranja, sí, o rosada intensa que podemos ver en la base de las barras y también de la torta, corresponde a ese uso que se le está haciendo de combustibles fósiles que generan una gran cantidad de dióxido de carbono principalmente, aunque también existen otro tipo de actividades asociadas, por ejemplo, a la deforestación, a la ganadería, por ejemplo, que contribuyen también de manera importante en la emisión de esos gases efecto invernadero. De esta manera, entonces, llegamos a algo que son los modelos. ¿Qué son los modelos? Pues es una forma de establecer cuál será el comportamiento futuro de la temperatura en función de una información previa que se tiene. Y esto ha llevado a que desde finales del siglo XX se empiece a pensar en cuáles son las tendencias. Esas tendencias se pueden resumir en esas líneas que se conocen como RCPs. RCPs por su nombre en inglés, porque en español corresponden a unas trayectorias de concentración representativa. ¿Cómo así? ¿Trayectorias de quién? Pues bueno, el nombre de trayectoria no tiene problema, pues es una línea, es una tendencia. ¿De concentración de qué? De concentración de gases de efecto invernadero. Si le estamos echando la culpa a que el calentamiento global es producto del reforzamiento invernadero, es importante saber cuáles son esas concentraciones de gases de efecto invernadero que se están dando en el planeta. Y entonces el RCP 2.6 corresponde a una tendencia en la cual la mayoría de los gases de efecto invernadero pues, son mitigados en términos de su uso, disminuyen de manera significativa, lo cual por supuesto contribuye a una disminución en la temperatura. Por su parte, en contraste, el RCP 8.5 significaría es que básicamente el consumo de combustibles fósiles y la generación de dióxido de carbono pues no tiene ningún cambio con la situación actual. Y si ustedes se dan cuenta, esos dos extremos, la línea roja de 2.6, conllevaría a que a finales de este siglo, del siglo XXI, la temperatura haya aumentado en relación con la media cerca de 1 grado centígrado. Es decir, que la temperatura que tenemos hoy en día, que es más o menos alrededor de 0,8 grados centígrados, para finales de este siglo se mantenga. En términos reales, esa es una condición a la cual ya no vamos a llegar. Estos RCPs fueron generados adoptados después de la primera década de este siglo. Y ese escenario de 2.6, donde hay un menor uso de manera significativa de los hidrocarburos, pues ya no se va a alcanzar. Y si esto continúa y no hay ningún tipo de mitigación al respecto, pues hacia finales de este siglo, del siglo XXI, en el 2100, la temperatura habrá aumentado 4 grados centígrados, cosa que es supremamente grave. Pues, ¿no? Supremamente grave, como les decía al principio, porque, claro, por ejemplo, quienes vivimos en partes frías, uno dice, bueno, un poquito de calor no nos haría mal. Pero es que estamos hablando de que esos 4 grados centígrados son a nivel planetario y la cantidad de energía que esto implica es mucha. Por lo tanto, el descontrol, por decirlo de alguna manera, porque el clima no es que esté descontrolado, sino que es inestable por naturaleza. En la medida que haya más calor, mayor inestabilidad hay en la atmósfera. Entonces, esa inestabilidad se vuelve mucho más alta. Y vamos a ver más adelante, ya en la última parte, cuáles serían esas características. Para Colombia, el IDEAM ha hecho también una serie de modelos en los cuales estima que en relación con la temperatura media para Colombia, que la temperatura media en Colombia está alrededor de los 22 grados centígrados, se esperaría que para finales del siglo XXI, en el escenario RCP 2.6, la temperatura media del país haya aumentado cerca de 0,8 grados centígrados respecto a la actual,
pero en el peor escenario, que es el RCP 8.5, la línea verde más intensa que ustedes ven ahí, la temperatura también habría aumentado un poco más de 4.5 grados centígrados. Eso significa que en países como Colombia, el cambio climático podría tener repercusiones mucho más graves que incluso en otras áreas del planeta. Si vemos a nivel ya de las previsiones que hay acerca de cómo se comportaría la temperatura en estos dos escenarios extremos, del lado izquierdo vemos el calentamiento en el escenario 2.6 para las últimas 2 décadas de este siglo, 2081-2100. Miren que ese mapa que está del lado izquierdo se parece mucho al que presenté hace un rato de lo que sucedió de lo que ha sucedido en el último año, en el 2021. ¿Sí? Es decir, en el escenario 2.6, en las 2 primeras décadas de este siglo ya lo alcanzamos. Podríamos concluir de manera, por supuesto, muy irresponsable, porque no son los mismos modelos, pero miren ustedes que se parece mucho al mapa con datos reales que les presenté hace un rato. Mientras que para el peor escenario muestra una temperatura que aumenta significativamente. Dense cuenta ustedes que esos colores morados sobresalen mucho en el Polo Norte y sobresalen mucho en las áreas continentales. Y más bien las áreas marinas, esa temperatura está más o menos alrededor de los 2 grados, 1 grado, que se refiere a esa capacidad que tiene el océano de regular un poco la temperatura. En relación con la lluvia, porque como estamos hablando de cambio climático, no solamente la temperatura, sino qué va a pasar con la lluvia. Y lo que observamos es que las áreas que se encuentran en las zonas de los trópicos de Cáncer al norte y trópicos de Capricornio al sur, estamos hablando, por ejemplo, de Centroamérica, del Mediterráneo, de Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia, van a tener una disminución importante de la precipitación en cualquiera de los dos escenarios. Y las áreas marítimas también van a tener una disminución importante en la precipitación. Mientras que en las regiones polares, tanto del norte como del sur, y en algunas zonas, por ejemplo, buena parte del norte y del nororiente de Asia, del sureste de Sudamérica, del norte de Norteamérica, incluso el Sahara, de lo que dice el desierto del Sahara, aumentará la precipitación entre 20 y 40%. Nosotros Colombia, pues está ubicada en una zona donde se prevé que la precipitación en algunas partes tiende a disminuir y en otras partes no haya cambios significativos de este parámetro. Eso significa que no hay mucha certeza acerca de cuáles podrían ser las repercusiones de ese cambio climático frente a la precipitación. En cuanto a la temperatura, ¿qué es lo que el IDEAN ha establecido? Ustedes ven ahí 3 mapas para 3, digamos, periodos distintos. El primero es el periodo tridecadal del 2011 al 2040. El del medio corresponde al periodo 2041 al 2070. Y el último de la derecha corresponde al periodo 2071 a 2100. En todos los que vemos en el primer mapa, por ejemplo, en las próximas 2 décadas se espera que el aumento siga siendo moderado y que en total tengamos un aumento del 0,9 grados para el 2040. Eso pues es ya, en 18 años los modelos prevén eso. Recordemos que cada vez estos modelos son mucho más finos, son mucho más precisos. Y si nos damos cuenta, es la zona andina donde menos incremento va a haber, mientras que las zonas bajas el incremento va a ser mucho más alto. Saltémonos al mapa de finales de este siglo y lo que nos damos cuenta ahí es que para finales de este siglo, todas las zonas por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que se llama el piso basal, van a tener aumentos de temperatura que están variando entre los 2.4 y los 2.7 grados centígrados. La Orinoquia, la Amazonia, la llanura pacífica, la llanura del Caribe y buena parte de los sectores medios y bajos del río Magdalena, del río Cauca y Patía tendrán esos incrementos tan drásticos de temperatura. Mientras que los Andes, en términos generales, la temperatura tendrá un incremento que está entre 1 y 1.6 grados centígrados en términos generales. Por el lado del modelamiento de la precipitación, lo que observamos
de manera sistemática es que la región Caribe, pero principalmente la parte del Caribe central y del norte, todo lo que es Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, la precipitación tiende a disminuir. Y en relación con las llanuras, principalmente la Amazonia, hacia el sector de la Amazonia oriental colombiana, en límites con Brasil, la precipitación también tiende a disminuir. No obstante, en la región andina colombiana, tanto en las cordilleras oriental como en las cordilleras central y occidental, la precipitación tiene una tendencia a aumentar. Entonces, esto tiene dos consecuencias, ¿no? La disminución de la precipitación en zonas tan sensibles como el Caribe. La Guajira de por sí ya es bastante seca, pero ¿cómo va a influir esto en la disponibilidad de agua para estas poblaciones? Pues de manera muy importante. Y, por ejemplo, en la región andina, ¿cómo va a influir ese aumento en la precipitación en el desarrollo de fenómenos como los deslizamientos, las avenidas torrenciales, las inundaciones que se dan en la parte baja de los valles? Finalmente, ¿cuáles son esas relaciones entre cambio climático y cambio ambiental? Entonces, veámoslo en varios sentidos. Primero, si la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, tenemos veranos más intensos, inviernos más tibios, pero recordemos que en Colombia, por estar en una zona ecuatorial, no tenemos ni verano ni invierno. El verano y el invierno son unas adaptaciones, digamos, de unos términos europeos que no caben en la zona intertropical. En la zona intertropical donde nosotros estamos tenemos periodos lluviosos y periodos secos, ¿sí? Pero aquí en este caso estoy hablando de veranos e inviernos en zonas de latitudes medias, Norteamérica, Europa, el sur de Sudamérica, Australia, una buena parte de Asia, ¿sí? Ahí lo vamos a tener veranos más intensos, inviernos más tibios. Vamos a tener unos procesos de glaciación, es decir, de deshielo de los glaciares, tanto de montaña como polares. Justamente esta semana veía cómo a partir del monitoreo que el IDEAN está haciendo de los glaciares en la Sierra Nevada del Cocuy, ya le decían adiós a uno de los pocos glaciares que van quedando en la Sierra Nevada del Cocuy, en el cual se cree que dentro de 2 años esa masa de hielo se va a acabar totalmente, es decir, se va a fundir totalmente. Eso está pasando con muchas zonas de montaña. En Colombia todavía tenemos glaciares de sur a norte, los tenemos en el Huila, en el Tolima, en el Santa Isabel, el Ruiz, Sierra Nevada del Cocuy y Sierra Nevada de Santa Marta. Pero cada vez más las áreas de presencia de hielo de esas montañas ecuatoriales es menor, igual que lo que está sucediendo en zonas polares como Groenlandia y la Antártida principalmente. Groenlandia, Islandia en el norte y la Antártida en el sur. Esto está relacionado también con un aumento en el nivel del mar. Como el agua del hielo es tanta, entonces el nivel del mar empieza a aumentar y como el mar no es una piscina, sino que el mar es una máquina de erosión, las olas, no estamos hablando únicamente de la inundación, sino del poder erosivo que tienen las olas en las regiones costeras. Como les decía hace un rato, una manera que tiene el planeta de refrigerarse es consumir ese exceso de calor. ¿Y a través de qué lo consume? Lo consume a través de los huracanes, de los tifones, de los vendavales, de las tormentas, etcétera. Entonces, si hay más calor en el planeta, es posible que muchos de estos ciclones tropicales aumenten tanto en frecuencia como en intensidad. Vamos a tener un corrimiento también de los pisos térmicos, de los pisos bioclimáticos. El páramo, por ejemplo, que es tan sensible en Colombia, está siendo, debido al calentamiento global, se está siendo desplazado hacia arriba, pero la vegetación no es como nosotros que tenga una fácil adaptación a nuevas condiciones, sino que tiene ciertas limitaciones y no es factible que una selva húmeda, una selva andina o altondina o el páramo simplemente se vaya desplazando. Eso hace que se vayan recortando y se vayan limitando la existencia de este tipo de ecosistemas, igual que en muchas áreas secas se acentúen esas condiciones secas, que las heladas, por ejemplo, y las granizadas, por ejemplo, cada vez sean más intensas, como está ocurriendo en muchas partes de la región andina colombiana. Y bueno, pues también hay unos impactos indirectos. Esos impactos indirectos están asociados en la distribución, estructura y funcionamiento de los ecosistemas, todo tipo de ecosistemas.
de los ecosistemas ecuatoriales, de los que se encuentran en latitudes medias o en zonas polares, una variación de la oferta hídrica que nos afecta directamente a nosotros, especialmente porque no solamente estamos hablando de la calidad, sino de la cantidad de agua y de la disponibilidad que hay de esta agua a lo largo del año, porque podemos tener periodos lluviosos muy intensos con mucha agua, pero que duran poco y el resto de tiempo menos agua. Un cambio también en la intensidad y duración de los periodos lluviosos y de las épocas secas que afectan, por supuesto, a aquellas zonas de cultivos que no tienen adaptado ningún tipo de tecnología que permita, por ejemplo, acceder a drenajes, por ejemplo, o a agua en ciertas épocas del año. Esto también está asociado a una gran cantidad de fenómenos hidrometeorológicos como son las crecientes, las avenidas torrenciales e inundaciones, que son fenómenos que al estar asociados con la disponibilidad de agua, pues se van a seguir presentando. El problema es que nosotros también, la gente está aumentando sus áreas de actividad, de uso y de ocupación, y esto conlleva pues a unas condiciones de desastres muy importantes. Y por supuesto, en el caso de los océanos, los cambios en las temperaturas de los océanos llevan también a desplazamiento, por ejemplo, de esos grandes bancos de peces de los cuales nos alimentamos. De esa manera, entonces, ya para terminar, ese cambio climático, ¿qué puede desencadenar? Alteraciones en el sector agropecuario, especialmente si los niveles tecnológicos de ese sector son bajos, desequilibrios en la oferta hídrica, no solamente para el consumo directo de las comunidades, sino también para el riego, para la producción de energía y para la recreación. Un aumento en diversos tipos de patologías, entre ellas sobresalen enfermedades de la piel por el aumento de la radiación, respiratorias, por la disminución en la humedad del aire, en algunos casos, o por aumento por temporadas muy frías en otras, desequilibrios biológicos, como por ejemplo el desarrollo de plagas y enfermedades, no solamente las que nos afectan a los seres humanos, sino también las que pueden afectar las actividades agropecuarias, y por supuesto una relación muy importante que entra a desequilibrarse en relación con su frecuencia e intensidad, que son fenómenos naturales productores de desastres de tipo hidrometeorológico, como lo había mencionado antes, ¿no? Las inundaciones, las avenidas torrenciales, las crecientes, las sequías, los incendios de la cobertura vegetal. Por eso, para terminar, quería mostrarle estas dos imágenes satelitales que corresponden a las inundaciones del río Indo que se presentaron justamente en este mes de septiembre. Estas imágenes satelitales que están disponibles en la página del Observatorio de la Tierra de la NASA. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen izquierda son las condiciones normales. En una zona muy seca como Pakistán, la única posibilidad de agua corresponde a las vegas que hay a lo largo de los ríos, en este caso del río Indo. Y eso hace que la población se ubique ahí. Pero cuando tenemos procesos de deglaciación, lo que provocó estas inundaciones fue una asociación entre los monzones, que en este caso son los monzones de verano, que llevan una gran cantidad de agua, y el deshielo de los glaciares de las montañas que se encuentran hacia el nororiente de Pakistán. Se inundaron 75,000 kilómetros cuadrados, que en Colombia es algo así como si casi todo el departamento del Meta se inundara. ¿Sí? Casi todo el departamento del Meta se inundara. De estos 75,000 kilómetros cuadrados, 48,000 kilómetros correspondían a áreas de cultivos y de ganadería. Y esto conllevó a que hubiese cerca de 11 millones de personas afectadas. Y de esas 11 millones de personas afectadas, 1 millón de ellas fueron desplazadas. No son fenómenos que ocurran en otros países que no puedan ocurrir acá. Recordemos nosotros lo que sucedió con el fenómeno de la Niña en el 2011 y cómo afectó desde zonas andinas hasta las zonas del Caribe colombiano. Por lo tanto, el conocer o reconocer las características del calentamiento global y del cambio climático, pues es apenas un elemento base para poder identificar cuáles son todas esas relaciones que existen entre el cambio climático y todos los fenómenos y situaciones que hacen parte de nuestra vida cotidiana, porque creo que uno de los principales pecados que hemos cometido es ver el cambio climático y el calentamiento global primero como si fuera futuro, como si no lo estuviésemos viendo,
Y segundo, como si a nosotros no nos afectara porque no somos productores. Claro, Colombia no es un país muy industrializado, aunque hay una industria que es altamente contaminante. Los países más contaminantes son liderados por China, India, Rusia, Estados Unidos, Chile, México, pero el problema es que como la atmósfera no tiene límites, no tiene paredes como para castigar a quienes son los emisores, finalmente el impacto del cambio climático pues lo estamos recibiendo todos los países. Y esto conlleva a otros dos procesos muy importantes, que es el de mitigación y adaptación, que por supuesto son tan amplios como poder comprender las características del cambio climático y el calentamiento global. Pues les agradezco mucho la atención, a la Universidad Cooperativa, por supuesto, la invitación que me extendieron nuevamente. Hicimos unas charlas a principios de este año y bueno, nos habíamos comprometido con esta charla. Yo hago parte del grupo de investigación en geografía y problemas ambientales Terra de la Universidad de Nariño. Ahí están los contactos, pues si quieren charlar con nosotros o si también quieren acceder a las investigaciones que hemos hecho. Muchas gracias. Profesor Germán, muchísimas gracias, muy amable. A todas las personas que nos acompañaron también muchísimas gracias. En el chat les dejé un enlace para que nos colaboren con la asistencia. Y no, ni más. Buena tarde para todos y que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Chao, que estén muy bien, gracias.